Hubo un tiempo en el que las mujeres no fueron libres de ser ni de hacer. En ese tiempo, si eras distinta o tenías ambiciones o simplemente tenías un carácter que hiciera sentir incómodo a los demás, podía significar que terminaras en una hoguera. Así, aprendimos que el fuego es malo, que hay que evitarlo, que el fuego quema y que es peligroso. Si miramos en la naturaleza, ella misma a veces quema sus propios bosques para volver a empezar. Pero el fuego también es tu poder, es tu capacidad creativa, es la herramienta que tenés con tu energía y con tu cuerpo para alcanzar lo que sea que te propongas. No, la energía femenina no necesariamente es pasiva y en la hoguera vamos a aprender a recuperar el lado de ella que te quitaron una vez. Hola a todas, bienvenidas. Espero que me estén escuchando bien, que me estén viendo bien, que estemos siendo exitosas en esta transmisión. Bienvenidas a un nuevo episodio de La Hoguera, donde hoy les voy a hablar de los 5 niveles del espíritu. Ahí a medida que se van conectando me van diciendo si se escucha, si no se escucha, me van dejando sus preguntas. Quise traer hoy esta temática porque ustedes saben, bueno, yo hablo bastante en todos mis años de trabajar con otros, trabajar conmigo, que llevo ya en este mundo del espiritual. Me empecé a dar cuenta de varias cosas. Primero que cuando uno quiere cambiar, cuando uno entra en este mundo del desarrollo personal, lo hace por un motivo o por una razón en particular de la que vamos a hablar más adelante. Y que esos cambios que uno atraviesa más o menos se pueden agrupar en ciertos formatos. Y no solo eso, sino que además a partir de ese agrupamiento, ¿no? de los cambios, de los tipos de cambios que atravesamos como humanos, podemos, si lo reflexionamos un poco y lo pensamos bien, por eso les traigo este formato, esto es algo que yo he sacado de mi propia experiencia, podemos entender mejor cómo funciona nuestro proceso y así usar las herramientas que más van a beneficiar a este proceso nuestro. Entonces, un poco hoy les voy a hablar de esto que he dado en llamar los 5 niveles del espíritu. Otro día les voy a hablar de los 5 niveles del inconsciente, que son 2 cosas distintas de las que me van a escuchar hablar. ¿Por qué? Porque nosotros como ser encarnado en esta tierra tenemos, bueno, esto, ¿no? Los 5 niveles del espíritu, que son las 5 expresiones de Dios, digamos que es el más alto de los niveles del espíritu, en nosotros. O sea, son las formas de expresión de Dios, ¿ok? Y al mismo tiempo, como humanos, porque como es arriba, es abajo, tenemos 5 niveles del inconsciente sobre los que podemos trabajar. Como hay tantas terapias holísticas o no holísticas, qué sé yo, la psicología misma tiene tantas ramas dentro de sí misma y yo he andado por todos los caminos habidos y por haber, pues soy muy curiosa, entonces he estudiado de todo y encima, sumado a eso, he trabajado con cientos de mujeres en sus procesos de desarrollo personal, mujeres y hombres, ¿no? Ahora en esta etapa, mujer ancestra de mi profesión, más con mujeres que con hombres, pero mujeres y hombres, he dado en agrupar estos cambios de cierta forma que me permite entender cuál es la herramienta más apropiada para trabajar en un momento del proceso o del otro. Y les traigo todo esto porque yo sé que del otro lado hay personas que están buscando materializar cosas, alcanzar sus sueños, mejorar su vida de alguna manera. Así que nada, los invito a que me escuchen. Hoy se van a llevar quizás varios moments, varios momentos de claridad con respecto a el alma, qué es, cuál es el camino del alma, existe el libre albedrío, no libre albedrío. Bueno, todas esas cosas que vamos a ir conversando, espero tratar de llegar a cubrir con todo. Si no llego, nos veremos en otro capítulo, parte 2 de este mismo tema. Pero lo que sí voy a hacer es pasarles diapositivas. Así que si me están escuchando en Spotify, sepan que si buscan este episodio en YouTube, van a tener algunas diapositivas que van a graficar un poco esto que les voy a estar explicando. Por si son más visuales y tienen ganas de verlo, para que sepan que en YouTube se van a encontrar este formato tipo clase. Algo que les digo siempre al empezar es que antes de escucharme o escuchar a cualquier persona, aprendan a bajar las barreras de su percepción. Aprendan a dejar que su campo energético, cuántico,
reciba la información que necesite recibir. Por más que yo la entienda mentalmente o no, dejemos que nuestro ser reciba la información que necesite recibir para nuestro mayor bien, para que todas esas cosas que estamos buscando materializar, que estamos buscando lograr, lleguen a nosotros y se puedan materializar. Además, al final les voy a contar un poquito sobre el nuevo programa que voy a estar lanzando, que se llama El Umbral, donde vamos a un poco tocar estos temas. Básicamente, el umbral es sobre unir el ciclo femenino y las fases del ciclo femenino y los arquetipos que activan cada fase del ciclo femenino unido con física cuántica, o sea, la física cuántica al servicio del ciclo femenino. Vamos a empezar con esto. Déjenme practicar, porque yo se supone que hago así y estamos en las diapositivas. Espero que me estén pudiendo ver bien ahí. Supongo que sí. Bueno, vamos a empezar. Le puse los 5 niveles del espíritu un poco como les decía, porque para mí hay 2 formas de entender el estar en esta tierra, ¿sí? Ustedes alíñense con la que más se alinean, básicamente. Una es desde un nivel álmico, trascendental, pensando que hay algo más o que no hay algo más después de la muerte, como entrar en todos estos conceptos. Y otra forma de vivirlo es una forma de vivir totalmente humana. Para mí, la mejor forma de alcanzar la felicidad es masterizar las dos. Masterizar la capacidad de ser humano con todo lo que conlleva y masterizar la capacidad de conectar con el más allá, ¿no? Si ustedes sienten ese llamado de saber que hay más allá, si las terapias holísticas les atraen, si entienden algo de sanación o les llama la atención, yo les recomiendo que sigan ese camino porque les va a traer muchísimas satisfacciones, de verdad, muchísimas. Y seguramente, como vamos a estar hablando en un ratito, el camino del alma no es uno solo, tiene muchas ramificaciones, pero desde mi perspectiva, la más feliz y la más plena que pueden alcanzar va a ser siempre la que esté guiada por su alma, justamente, y que tiene que ver con estas cosas que nos llaman la atención y no sabemos. Hay miles de historias de gente que dice, no sé cómo terminé ahí, y de pronto eso me llevó a otra cosa, y al final eso terminó haciendo que yo me dedique a algo que nunca me hubiera imaginado, pero que terminó siendo el sueño de mi vida y yo ni siquiera lo sabía. Entonces, si se sienten un poco perdidas, recuerden, esto es algo que vamos a hablar más adelante también, recuerden escuchar a su alma, que les va a hablar a través de su cuerpo. Empecemos. Para empezar a hablar de los 5 niveles del espíritu, vamos a empezar primero por los 3 tipos de cambio que yo puedo identificar que existen en este transcurrir de ser humano que estamos acá en la Tierra. Estos 3 tipos de cambio tienen que ver con 3 tipos de profundidad, ¿sí? Yo, como van a ver ahí en la diapositiva, les puse que existe los cambios mentales, los cambios transformacionales y los cambios identitarios. ¿Para qué nos sirve entender esto? Porque depende de los niveles del espíritu que se afecten, va a ser la profundidad del cambio que estamos afrontando. ¿Y para qué nos sirve entender esto? Porque a veces nos vamos a encontrar herramientas que sirven para, por ejemplo, el nivel mental de los cambios. Hay herramientas que sirven a nivel transformacional y hay herramientas que sirven a nivel identitario. A veces, nunca me voy a olvidar que algo que charlábamos con una clienta hace muchos años, cuando yo estaba recién arrancando con Mujer Ancestra, que ella tenía una herramienta en particular, no me acuerdo cómo se llamaba porque yo no la conocía, pero era una herramienta muy mental, muy de reprogramación mental. Y yo hablaba con ella y en ese momento le contaba y le explicaba que si bien esa herramienta le podía ayudar mucho en ciertos momentos, ella ya había llegado a un punto, ella era como que había entrado al mundo del autoconocimiento y había encontrado esa herramienta mental. Realmente no me acuerdo el nombre, era como un proceso, no me acuerdo bien el nombre, pero era muy mental. Y yo le explicaba que esa herramienta quizás le había ayudado muchísimo a ella a transformarse, pero que la razón por la que ya no le estaba funcionando era porque era una herramienta que funcionaba a nivel mental y quizás su vida, su camino, le estaba pidiendo un cambio más transformacional.
A medida que vayan avanzando en este camino, se van a ir dando cuenta que a veces la vida nos demanda cambios cada vez más profundos. No siempre, también vamos a entrar en eso en un ratito, no siempre, pero ¿qué sucede? Generalmente nosotros terminamos en estos caminos, en el desarrollo personal o en la espiritualidad o, por ejemplo, en la ley de atracción. Yo entré, por ejemplo, a la espiritualidad por la ley de atracción. A mí, a los 15 años, 14 años les estoy hablando, ¿no? A los 14 a mí me llegó eso y yo entré por ese lado y después acá estamos 18 años después. La razón por la que uno termina entrando, o sea, las dos razones por las que uno termina entrando en este camino de desarrollo personal es o porque quiere algo, o sea, en su mente se propone algún tipo de sueño, algún tipo de meta que quiere lograr y de pronto la vida lo va llevando hacia este camino de transformación, o porque se siente muy mal, quiere un cambio y entonces la vida lo va llevando hacia este lugar de transformación, ¿no? Estas dos formas de encarar este camino, si se fijan, en verdad es una sola, que es querer estar mejor o estar en un momento de mi vida, desear otra cosa y que la vida me vaya llevando hacia este camino de desarrollo personal, espiritualidad, lo sutil, etc. ¿Por qué pasa eso o por qué suele pasar eso? Porque muchos de los sueños que nosotros tenemos, las cosas que ambicionamos, llámese sueños eso, las cosas que ambicionamos, lo que queremos lograr, las cosas que nos imaginamos cuando visualizamos, aquellas cosas que deseamos en el corazón pero que no sabemos cómo alcanzar, generalmente esas cosas que nosotros las vemos en un futuro, más la física cuántica dice que el futuro no existe, que el tiempo corre hacia atrás. Les voy introduciendo algunos glitter de física cuántica ahí, pero digo, nosotros lo percibimos como que eso está en algún futuro, ¿no? Nosotros lo vemos a futuro. Generalmente requieren de nosotros un cambio, requieren que cambiemos algo, y acá entran los distintos tipos de cambios. Requieren que cambiemos a nivel mental, por ejemplo, puede ser uno de los cambios que podemos llegar a necesitar afrontar. Requieren que cambiemos a nivel emocional, que es el segundo nivel de transformación que podemos llegar a afrontar, o requiere que cambiemos a nivel identitario, que es que cambie absolutamente todo partiendo desde nuestro cuerpo. Entonces, a medida que vamos avanzando, muchas veces lo que pasa es que al principio un cambio mental es suficiente, un cambio de creencia, un cambio de, yo antes veía esto así y ahora lo veo así, una reprogramación mental, como se les dice. Van a escuchar mucho hablar de reprogramación mental, cambio de creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Es suficiente. Para muchas personas, eso que están buscando está a un cambio mental de distancia, ¿no? Pero ¿qué suele pasar? A veces yo veo en el mundo allá afuera, que estamos en un mundo tan polarizado en la mente que a veces terminamos como dividiendo estos tipos de cambio como si uno estuviera bien y el otro estuviera mal, cuando en verdad son todas partes del mismo proceso. Al principio el cambio mental, que es como el más liviano, que es como, yo creía esto, ahora creo esto, bla, 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 es como el que más rápido, de alguna manera, podemos llegar a alcanzar. Pero ¿qué pasa? Cuando el cambio mental no alcanza, es donde empiezan a entrar los otros niveles del espíritu y, por lo tanto, los otros tipos de cambio a los que vamos a ir ahora. Voy a cambiar la diapositiva. Entonces, vamos a ver los 5 niveles del espíritu y ahí les voy a ir explicando cómo operan este cambio mental, que ya les expliqué, pero el transformacional y el identitario, ¿ok? Los 5 niveles del espíritu son estos que ven en pantalla. Yo les puse Dios, alma, mente, emociones y cuerpo. Les marqué alma y cuerpo porque vamos a estar hablando específicamente de esos dos en particular. El nivel más alto del espíritu es Dios. Llámese Dios lo que ustedes le quieran decir. El otro día en una sesión 1 a 1
una clienta me preguntó, me dijo, te escucho hablar mucho de Dios, ¿a qué te referís con Dios? Bla, bla, bla. Llámenle, como ustedes le quieran llamar, a esa fuerza ordenadora que ustedes sienten que existen cuando, por ejemplo, sueñan o dicen el universo o lo que sea, a eso que ustedes sienten en su corazón y en su cuerpo que es más grande que ustedes y que ordena la realidad a su alrededor. Yo le digo Dios. ¿Por qué le digo Dios? Porque es la forma más fácil y más representativa que yo encuentro de llamarle. No me parece como, como darle demasiadas vueltas, como perder tiempo en darle demasiadas vueltas a eso. Para mí es Dios. Ustedes llámenle como ustedes le quieran decir, ¿sí? Pero bueno, es ese principio ordenador, ¿ok? Después viene el alma. El alma es el pedacito de Dios que encarna hoy nosotros en este cuerpo y que ha encarnado en otras vidas, en otros cuerpos, ¿no? Y que tiene esas memorias. Pero es eso, ¿no? Es como la personificación de Dios, es ese pedacito de Dios que baja a la tierra y encarna en el cuerpo. El alma tiene caminos, tiene cosas que viene a experimentar, tiene deseos y tiene misiones que cumplir. Acá quiero meterme un poquito en el tema del alma porque siento que es algo que genera un poco de confusión. Yo no estoy ni de un lado de los que creen que el alma es esta cosa dictatorial que te dice, bueno, vos ya tenés un camino del alma y es ese tu camino y es ese, muchos le dicen también tu propósito, ¿no? Nos gusta pensar que existe algo así como un propósito, algo así como un camino del alma establecido. No hay tal cosa. El alma es algo que está en nuestro cuerpo, sí, así como lo percibimos, pero está en nuestro cuerpo no solo en esta dimensión, está en todas las dimensiones, en las infinitas dimensiones posibles en las que nuestro cuerpo está encarnado y está operando líneas de tiempo diferentes que van cambiando según las decisiones que vamos tomando o según las cosas, como van sucediendo, ¿verdad? Entonces el alma tiene toda esa información y no hay un solo camino para el alma. El alma seguramente tiene varios propósitos para encarnar en la Tierra, pero no tiene un solo propósito que uno tiene que encontrar. Eso sería ridículo de pensar si uno entiende cómo funciona el universo. O sea, sería ridículo pensar que un alma que encarna en millones de dimensiones paralelas, en líneas de tiempo, tiene un solo propósito de cumplir. Y al mismo tiempo hay un propósito. Hay un propósito, pero no lo podemos conocer. Hay un propósito por el que ya está acá en la Tierra, de una manera u otra, pero no lo podemos conocer. Nosotros lo que tenemos que hacer es vivir nuestra vida de acuerdo a nuestro propio deseo y sin duda el alma va a expresar su propósito sin que nosotros nos preocupemos tanto por eso. Pero lo que sí es importante es, hay cosas que el alma tiene que vivir sí o sí. O sea, hay cosas que vienen a ser experimentadas sí o sí. Y hay otras que no. Hay otras que son fruto de nuestras decisiones. Hay otras que son fruto de lo que nosotros soñamos. El alma no viene generalmente a sufrir, no viene a pasarla mal. Quizás viene a vivir algunas experiencias para aprender algo, pero no viene en líneas generales a pasarla mal. Entonces no es que uno viene como con una suerte de destino marcado para el sufrimiento, ni para la felicidad ni para el sufrimiento, digamos. Ahí es donde entra el libre albedrío y nuestras propias decisiones. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para saber cuándo sí, cuándo no, cuándo es qué, o sea, qué es lo que sí, qué es lo que no? Bueno, ahí es donde entra el cuerpo. Vamos a hablar brevemente que entre el alma y el cuerpo existe la mente, que es la conexión que tenemos con el todo. Es también la parte de nuestro cuerpo, valga la redundancia, que está conectada con el futuro y las emociones, que es la parte de nuestro cuerpo que está conectada con el pasado, ¿sí? Es la forma que tenemos como de percibir el tiempo de forma lineal, la mente que es capaz de mirar hacia adelante y ahí es donde se conecta también un poco con la fuente
y estas visiones que a veces tenemos de cosas que queremos y nos vemos en algún lugar haciendo tal cosa, muchas veces es el mismo alma mostrándonos que hay posibilidad en eso, que podemos ir por eso. Y por otro lado están las emociones que se conectan con el pasado, están hechas para protegernos de que nos vuelva a pasar lo mismo que ya nos pasó. Pero si uno trabaja con sus emociones lo suficiente, las emociones dejan de ser algo que nos previene de avanzar y por el contrario son como la piedra angular de nuestra intuición. Y el cuerpo es básicamente, o sea, yo le digo el cuerpo a toda la parte visceral de nuestro cuerpo, cuando el sistema nervioso, cómo reacciona, los mecanismos de lucha, huida, de frizarse, la expansión, hacia dónde nos dice que ir, hacia dónde no. El cuerpo es lo que guarda el ADN de nuestro ADN y nuestro ADN es el que guarda todas las experiencias, no solo de nuestro linaje, sino de nuestras vidas pasadas, sino de nuestra propia vida. Entonces tiene toda esa sabiduría ahí guardada para que nosotros la usemos. La usemos en pos de nuestros sueños. Entonces, habiendo explicado estos 5 niveles del espíritu, que son Dios, alma, mente, emociones y cuerpo, vamos a entender un poco cómo funcionan estos cambios para justamente después, en otro capítulo del podcast, poder aplicarlo a diferentes herramientas holísticas que podamos encontrar por ahí. Entonces, cuando hablamos de un cambio mental, como ya les dije, generalmente se trata de un cambio de mentalidad. A veces de emociones, a veces hay algo de emociones más superficiales, digamos. Es como, bueno, mentalidad en el sentido de, bueno, dejo de sentirme de esta manera con respecto a este tema porque ahora lo veo de otra manera, entonces me siento de una manera diferente. Ese, como les dije, es el cambio más superficial que podemos tener. Y es muchas veces cuando queremos lograr algo, muchas veces nos vamos a encontrar que solo se requiere un cambio mental. Y esto es muy importante recalcarlo porque a veces nos encontramos de los dos lados. O las personas que quieren tener solo cambios mentales porque son los más simples y a veces se encuentran con muchas paredes, ¿no? Que dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no puedo avanzar o no puedo desbloquear esto? Bueno, quizás estás tratando de que el cambio sea en un nivel, o sea, como que vos estás tratando de que sea en este nivel y es en este nivel o al revés. Estás buscando que el cambio sea identitario cuando es solo un cambio mental. Después tenemos el cambio transformacional, que es el cambio que incluye mente y emociones. Cuerpo y emociones, perdón. Que es generalmente el cambio que incluye, por ejemplo, las heridas, vieron que se escucha heridas de la infancia, trauma, recuerdos dolorosos, toda esa batería de cosas que a veces uno tiene que cambiar. A veces uno dice, bueno, yo voy por la vida, digo, ay, che, quiero, en lugar de vivir en esta casa, ahora quiero vivir en aquella otra. Entonces la vida te dice, sí, bueno, vas a tener que, y te empieza a traer herramientas, y te empieza a traer alguien que habla algo y vos empezás a escuchar, y te empezás a meter en el mundo del lo holístico o del desarrollo personal, o empezás terapia o lo que sea, y de pronto empezás a cambiar tu mente y algunas de tus emociones con respecto a cosas, y de pronto, ¡pum!, te ves en esa otra casa viviendo sin que tengas que hacer mucho más que hacer esa transformación que se necesitaba para conectar con esa casa. Ahora ponele que ya estás ahí y decís, wow, o sea, mira cómo me propuse estar en esta casa y acá estoy. Quiero ahora, por ejemplo, poner mi propio negocio. Quiero lograr esto, quiero poner mi saber en este tema al servicio de mi propio negocio. Bueno, dale, dice la vida. De una, vamos para adelante. Pero a lo mejor ese negocio trae un cambio más transformacional. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenés un abuelo que puso un negocio y se fundió, o tenés una familia que le tiene miedo al emprendimiento porque son todos, han sido históricamente empleados, tenés, no sé, miles de cosas que te pueden llegar a pasar con ese cosa en particular. Entonces la vida, ¿qué va a hacer? Te va a traer herramientas, te va a traer herramientas, gente que te dice algo, un mensaje, otro mensaje, y vos empezás ese cambio.
Y ahí es donde entra el cambio más transformacional. Generalmente el cambio más transformacional tiene que ver con emociones profundas, con parte de cosas, bloqueos que decimos, che, quiero hacer esto. Miren, me acordé de que justo el otro día hablaba con una amiga y me decía, no, me pasa que quiero hacer esto y no lo puedo hacer y no sé qué me pasa y no sé qué. Bueno, justo esa sensación es de bloqueo, ¿no? Es donde se necesita un cambio transformacional. Hay algo en tu cuerpo que le está temiendo a eso que vos querés hacer. Por alguna razón, el cuerpo puede funcionar desde 2 frecuencias solamente. Puede funcionar desde el miedo o desde el amor. Desde el miedo tenés presión, exigencia, bloqueo, parálisis, urgencia, estar apurado, modo lucha, modo frisado, todas estas cosas que sabemos el sistema nervioso. O puede funcionar desde el amor, que es básicamente un estado de flow, ¿no? Sabe hacia dónde ir, qué tiene que hacer, lo hace con facilidad, lo hace con gracia, las cosas le funcionan. Cuando yo me encuentro en ese momento tratando de forzarme a hacer algo, es porque estoy funcionando, mi cuerpo está funcionando particularmente desde modo congelamiento, le tiene miedo a algo de eso que yo quiero hacer. Y generalmente es necesario un nivel más de profundidad, empezar a decir, ok, ¿qué me está pasando acá? O sea, ¿dónde está esa emoción perdida? ¿Dónde está esa memoria corporal que no me está dejando avanzar? Y por último tenemos el cambio identitario, que es el que incluye como los 3 niveles al mismo tiempo. Cuando requerimos un cambio identitario generalmente es cuando vamos por un sueño muy grande. Recuerden esto, y esto quiero que se lo lleven, cuanto más grande es el sueño que queremos alcanzar, más grande es la transformación, más grande es el cambio que vamos a tener que hacer en nuestras vidas. Y por lo tanto, más niveles de estos que estamos hablando vamos a tener que impactar. Y cuando entra el cambio identitario, generalmente lo que hay es trabajar con la sombra. El trabajo de sombra, si ya están hace un tiempo, lo habrán escuchado, si no, es trabajar con esas partes de uno que son puntos ciegos, que uno mismo no ve lo que le pasa, que uno no se da cuenta que son automáticos, que son automatismos, que son partes que no nos gustan, además que las tenemos negadas. Trabajar con esa sombra requiere tanto un trabajo tan profundo que termino cambiando la identidad. A lo mejor antes yo me paraba frente a la vida como la que puede todo y ahora me paro frente a la vida como la guerrera vulnerable, por decirles algo, ¿no? Es tan profundo ese cambio que termina afectando el cuerpo, es decir, la forma en la que yo me paro frente a la vida, cómo opero en el mundo, termina afectando las emociones, que es cómo yo me abro al mundo, cómo siento, cómo percibo, cómo me conecto con mi intuición, y termina afectando también la mente, que es cómo veo al mundo, qué creo de las cosas, y por lo tanto cómo siento y cómo reacciono frente a todas estas experiencias que me va trayendo la vida. Recuerden de nuevo, cuanto más grande es el sueño que quieren alcanzar, más profundo va a ser el cambio que van a tener que atravesar, pero teniendo en cuenta estos niveles de los que estuvimos hablando, van a tener también mucha más claridad sobre, ok, cuáles son los pasos, ¿no?, para esta transformación. Y no sobreexigir, por ejemplo, no exigirse hacer algo cuando estoy en modo frisada porque solo genera más parálisis y a lo mejor termino presionándome para hacer algo que no quiero hacer, lo hago, pero después estoy más tiempo paralizada porque mi cuerpo necesita recuperarse de haber hecho el esfuerzo de ir de haber actuado con el sistema nervioso congelado, ¿no? Esto es muy particular, obviamente, y depende de cada caso, pero ustedes, parte de lo que yo quiero a través de este podcast, a través de los programas, a través de las sesiones, es que vengan, como cuando vienen en las sesiones y me muestran que ya aprendieron a medir el termómetro de su cuerpo y decir, no, lo iba a hacer, pero me di cuenta que si lo hacía, no sé qué, bla, bla. Eso es lo que quiero que logren, que empiecen a escuchar su cuerpo. Por eso es que yo hago tanto hincapié con trabajar con el cuerpo. Para que quiero pasar la diapositiva. Bueno, esta diapositiva que me la salteé, pero ahí fíjense que les dice cuerpo, emociones y mente, y mental, transformacional e identitario, los 3 tipos de cambio que les acabo de explicar. Pensé que había una diapositiva más. Bueno, no importa, se los cuento.
es importantísimo, o sea, yo, ¿por qué hago hincapié tanto en el cuerpo? Yo desde que empecé con Mujer Ancestra, empecé a hacer hincapié con que trabajemos con el cuerpo, con lo importante que es trabajar con el cuerpo, con que las mujeres volvamos al cuerpo, porque el cuerpo lo tiene todo. Si ustedes se fijan, de los 5 niveles, 4 son parte del cuerpo. El alma encarna en el cuerpo, las emociones están en el cuerpo, la mente es parte del cuerpo y Dios, bueno, es el todo, que en un punto también es nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo es parte de nuestra tierra. Hola, Ari. Entonces, por eso es tan importante trabajar con el cuerpo. Por eso yo insisto tanto, porque si uno tiene los 5 niveles del espíritu y sabe que el cuerpo es el que los incluye todos, ¿por qué no trabajar directamente ahí? Obviamente va a haber momentos en los que se necesite reprogramación mental o gestión emocional, lo que sea, pero si uno lo trabaja siempre desde el cuerpo, va a ganar siempre, va a ganar siempre, va a llevarse siempre lo mejor de cada uno de los procesos que atraviese. Y hablando del cuerpo, ustedes saben, las mujeres, y para mí las mujeres tenemos una conexión particular con nuestro propio cuerpo, porque nuestro cuerpo no opera como el de un hombre que es siempre igual o tiene un ciclo muchísimo más estable que el nuestro. Nosotros tenemos un ciclo que les diría que hace que fluctúe todos los días nuestro estado de ánimo o nuestro nivel de energía, o cada 2 días por lo menos. Y para mí no es casual. Nuestro cuerpo y nuestros ciclos se mueven como se mueven los ciclos de la Tierra. Estamos particularmente conectadas nosotras a este planeta y para mí no hay transformación posible si no incluimos al cuerpo. Y les traigo esto porque, como podrán ver en la diapositiva que acabo de cambiar, estoy presentando en este momento mi programa, se llama El Umbral. Es un programa donde mezclamos conciencia sobre el ciclo, los arquetipos psíquicos que nos despierta cada etapa del cuerpo, junto con las etapas de la luna y que, como les digo, se adaptan a los ciclos de la Tierra, mezclado con física cuántica. En este programa, que dura 6 semanas, van a poder entender cómo funciona su ciclo femenino a la hora de manifestar lo que sea que ustedes quieran. Es tan potente, es tan poderoso, porque se van a llevar el entendimiento de qué es lo que estoy manifestando en este momento, qué arquetipo estoy encarnando en este momento de acuerdo a ciertos datos que vamos a sacar de su propio ciclo y según ese arquetipo, qué cosas tengo que elaborar para acelerar ese proceso de alcanzar lo que yo quiero alcanzar. Este programa me tiene muy orgullosa, es de verdad increíble. No están abiertas todavía las inscripciones, van a abrir en mayo, pero les dejo esto porque en la descripción de este video van a encontrar un link para anotarse en la lista de espera. Así apenas lo lanzo, se pueden anotar los primeros 10 lugares, porque al ser la primera edición van a tener un precio preferencial y los primeros 10 lugares van a tener un precio más preferencial todavía. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este nuevo formato con diapositivas. Probablemente lo siga repitiendo. Ahí veo que me mandan corazoncitos. Gracias a todas por estar. Estoy muy feliz de presentarles El Umbral. El Umbral es un programa que yo empecé a preparar, chicas, en junio del año pasado. Tiene mucha investigación atrás, tiene mucho proceso personal aplicando estas herramientas conmigo misma, porque son de años de experiencia, resumido en eso, y después aplicado de nuevo a mí misma para saber qué funciona y qué es lo mejor que les puedo ofrecer. Así que nada, si les gusta van a encontrar en la descripción de este video, no me acuerdo si lo puse ya, pero en breves se los pongo el link para que puedan sumarse a la lista de espera si quieren, y cuando salga, que va a ser dentro de poquito, tener esos primeros lugares con un precio preferencial y ser mis primeras egresadas del Umbral con esta metodología que combina el ciclo femenino con física cuántica para manifestar lo que sea que quieran. Ahí está Ceci, manda aplausitos. Eso es todo, chicas. Espero que me hayan escuchado con atención, que les haya gustado este tema. Recuerden, si quieren, pueden dejarme acá abajo lo que sea de lo que quieran que hable. Y nos vemos ahí. Las quiero. Chau, chau.